Como digo, como han dicho, soy investigadora en el Instituto de Salud Carlos III y principalmente me dedico a los temas relacionados con radiaciones no ionizantes y sus efectos más que biológicos, porque mi formación es técnica, principalmente las aplicaciones de telemedicina y de aplicaciones con nuevas tecnologías inalámbricas en los entornos de cuidados de salud o también en hospitales, pero relacionados con el cuidado de la salud. Lo que voy a presentar, un poco una introducción que probablemente ya sepáis, y como de lo que se trata es de la evaluación de las emisiones procedentes de antenas, en principio de telefonía móvil, pero lo voy a ampliar un poco no solo a telefonía móvil, sino a otros servicios que utilizan otras bandas de frecuencia. Y bueno, como todas las evaluaciones se hacen refiriéndose a una norma, pues voy a hablar un poco del objeto de la normativa. La evaluación ambiental, la exposición humana relacionada con estas instalaciones de comunicaciones y, bueno, un poco resumir un poco los dispositivos con los que es frecuente que se hagan las medidas. Bueno, sabemos que todos estamos inmersos en un mundo en el que nadie a estas alturas somos capaces de prescindir de móviles, de Internet, de acceso a todo tipo de aplicaciones, de imágenes, de vídeos, de información. Y bueno, las tecnologías de las comunicaciones nos permiten pues, más flexibilidad y movilidad y acceso universal. También da potencia a los usuarios y también tiene otras utilidades de interacción, permitir la interacción humana. ¿Y esto qué significa? Que nos encontramos en un mundo en el que estamos rodeados de interfaces inteligentes en todo tipo de objetos y de entornos en el que nos movemos, en que son capaces de reconocernos de manera transparente y sin ninguna aportación nuestra, ni siquiera tener que intervenir directamente. Esto ha supuesto en los últimos tiempos que ya las intervenciones, los sistemas ya sean, como he dicho, transparentes, invisibles al usuario, pero que ya lo tenemos en todos los aspectos de la vida cotidiana nuestra, laboral, en la industria, en el hogar, en el ocio y con todas las implicaciones que eso supone, económicas, políticas, éticas, etcétera. Como digo, cada vez la utilización de comunicaciones, del espectro de comunicaciones cada vez más ancho, más amplio, se tiende a tecnologías más eficientes, de utilización más eficiente del espectro. La 4G, la 5G, los servicios que migran de lo que era antes, por ejemplo, la telefonía analógica, que acaba adjudicado a servicios móviles, acceso a Internet. Y bueno, ya el número de líneas móviles es mayor que desde el año 2012 el número de líneas móviles es mayor, realmente desde el 2005 el número de líneas móviles es mayor que el de fijos. Y a partir del 2012 el número de móviles es mayor que el número de la población, lo que quiere decir que hay personas que tienen más de un móvil. Y bueno, ya esto quiere decir que la comunicación es entre las personas, no ya está asociado a un punto físico. Todo esto supone un entorno electromagnético en el cual estamos rodeados como hemos dicho, de ondas electromagnéticas, de campos eléctricos y magnéticos. Ya sabéis que son los campos, supongo que lo han contado antes. Son campos que se propagan de manera ortogonal y bueno, en la forma de propagación, la dirección de propagación de la onda energética, que se propaga en las condiciones de longitud de onda relacionado también con la frecuencia. ¿Qué características tienen las ondas electromagnéticas? Pues tienen una velocidad, una frecuencia, una longitud de onda que se relacionan entre sí, longitud de onda en metros o la frecuencia en hercios o la unidad que se elija.
De manera que una onda pues, se caracteriza por una señal oscilatoria que tiene ondulatoria, tiene un ciclo, un periodo, con una amplitud y una frecuencia y se propaga a una distancia. ¿Qué es lo que se entiende por espectro electromagnético? Pues el conjunto de todas las ondas electromagnéticas, todas de cada una de todas estas que puede haber, de frecuencias diferentes y condiciones diferentes, que abarcan un amplio rango de frecuencias. Como digo, pues desde la luz visible, que correspondería a las frecuencias más bajas y más altas, y las infrarrojas, ultravioleta y bueno, radiofrecuencia y microondas, ¿no? Dentro de ellas que nos encontramos las radiaciones, las ionizantes de las frecuencias más altas que pueden transferir energía a las moléculas de manera que rompan, que produzcan alteraciones en las moléculas de ADN, y las radiaciones no ionizantes, que son las que no son capaces de romper enlaces. Sin embargo, hasta aquí parece claro. Lo que ya está sujeto a debate es si esta exposición a este tipo de radiaciones no ionizantes, que se encuentran nos encontramos inmersos en ellas, hay bastante incertidumbre acerca del tipo de exposición, del tipo de efectos que puede producir. Como digo, tenemos aquí, si expresamos en forma de frecuencia, pues tenemos primero las radiaciones ionizantes para las frecuencias más altas, y luego ya pasamos a las no ionizantes, entre las cuales nos encontramos con las comunicaciones celulares o comunicaciones móviles, en la parte de las microondas, de la radiofrecuencia FM, y en las ionizantes nos encontramos los rayos X, los rayos gamma, y ya en la parte más alta del espectro, en las ultravioletas, las infrarrojas, y luego ya las longitudes de ondas de dimensiones, ondas métricas. Aquí vemos en la parte visible, que es del espectro visible, que es una parte muy reducida del espectro, las frecuencias, las longitudes de ondas de las que estamos hablando. Esto supone que en un punto de emisión se produzca entre la emisión y el elemento al que se dirige, que se distingue su característica de la susceptibilidad, pues hay unas partes radiadas con un efecto de radiación con efecto conductivo, y otra parte radiada con efecto capacitivo. Esto se entiende como entre el emisor y el receptor pues hay un enlace. ¿Esto qué quiere decir? Que depende de las longitudes de onda, de las impedancias de onda y de las longitudes de onda y la distancia a las que nos encontramos del elemento radiante, los efectos serán diferentes. Para una parte, en la parte de impedancia mayor, nos encontramos efectos capacitivos, y por otra parte, en la otra parte, nos encontramos efecto en campo lejano con efecto inductivo, o sea, con una forma de una espira o de un condensador, y luego una región de transición entre la zona de campo cercano y campo lejano. Todo esto se calcula en función, como hemos visto aquí, de las frecuencias y de la longitud de onda. Dependiendo de la relación entre ellos, se hacen los cálculos de lo que se entiende por campo cercano y campo lejano. ¿Qué objeto tiene la normativa? Pues la normativa no es que exista desde siempre, ha ido evolucionando, y a día de hoy, pues hay discrepancias relacionado con una normativa sobre un mismo tema. Pues nos encontramos con que hay muchas diferencias, pues, por ejemplo, entre países de origen, el organismo que lo define, el concepto de efecto que se está evaluando, y además eso incluso el proceso de desarrollo, la filosofía de lo que se entiende por protección, y que no es el mismo en todos los países, ni todos los organismos reguladores entienden lo mismo por protección, el año en el que se ha desarrollado, los bases de datos científicos que se han utilizado, elección de las restricciones básicas y de los niveles de referencia, que ya hablaré después. El objeto, en principio, el objeto de la regulación sobre equipos de comunicaciones, de lo que vamos a hablar de comunicaciones móviles o de antenas, el principal elemento regulador en nuestro país es el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, que tiene en cuenta que el espectro radioeléctrico es un recurso de uso común,
que es de titularidad pública, gestión, planificación, administración y control que corresponden al Estado, y para los diferentes tipos de servicios de radiocomunicaciones se establece los reglamentos de comunicaciones definidos inicialmente. El organismo internacional, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, atribuye bandas, atribuye características técnicas, de potencias, de modulaciones que puedan ser necesarias para el servicio que se va a utilizar. Y depende de la atribución y de las adjudicaciones de bandas, pues las disposiciones, cada país ajusta su normativa a ciertas condiciones. En lo relativo a las comunicaciones de telefonía móviles y de telefonía radiofrecuencias que nos vamos a ocupar, el principal organismo internacional es la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, que en el año 98 publicó unas guías, y realmente estas guías estaban basadas especialmente en este aspecto. Los ingleses han tenido una iniciativa bastante activa en este aspecto. Primero fue el National Radiological Protection Board, que luego se convirtió en la HPA, que es la Health Protection Agency, y actualmente es la Oficina de Salud Pública inglesa, que también cubre población general y trabajadores. Tanto las normas inglesas como las del ICNIRP, de la Sociedad de la Comisión Internacional de Protección sobre Radiaciones No Ionizantes, están basadas en principio en los efectos adversos sobre la salud. Según también la Organización Mundial de la Salud ha tenido iniciativas en este aspecto. Y bueno, en principio la evidencia científica está discutida. En principio, mientras solo se evalúen efectos térmicos, que son una parte importante del efecto, pero no el único, y que es en lo que están principalmente basadas la norma esta de 1998. El resto de estudios, pues sobre otro tipo de evidencia científica relativa a efectos, otro tipo de efectos que no son efectos térmicos, pues y los posibles riesgos de cáncer y relativa a una exposición prolongada a campos de baja intensidad, que no produce efectos térmicos inmediatos, pero sí parece que ya está bastante claro que ya hay bastantes otro tipo de efectos, y es lo que está produciendo o lo que da lugar a que ahora, sea la normativa, digamos, esté viva, digamos, está en activo. Todo esto se ha reflejado también en las iniciativas europeas. La directiva del Consejo Europeo la reflejó, esta del 98, la reflejó en el 99, que también se ha reflejado en el Real Decreto español. Pero bueno, todo esto, digamos que está en revisión. Fundamentalmente, ¿de qué consta? Pues de dos tipos de restricciones, unas que son básicas, que son relativas a efectos, a la exposición de los campos variables en el tiempo, eléctricos, magnéticos y electromagnéticos, y directamente los efectos sobre la salud, en los que se miden una serie de parámetros como la densidad de corriente, la absorción específica o la densidad de potencia, y otros parámetros que se refieren a los niveles de referencia, ya que las restricciones básicas son difíciles de evaluar. Los niveles de referencia establecen valores de otros parámetros más prácticos y que son más fáciles de evaluar, como la intensidad de campo eléctrico, intensidad de campo magnético, flujo magnético, densidad de potencia o corrientes inducidas a través de las extremidades. Esto que se refleja en unos niveles, en una normativa en la cual, si expresamos en voltios metro y a lo largo de la frecuencia, pues depende de la frecuencia en la que estemos, pues los valores, digamos, que pueden afectar a los niveles de referencia tanto de público general como de picos de público general o de público laboral, ocupacional, pues da unos valores que son sobre los que se van a hacer las medidas luego de estas antenas. Esto en el caso de los campos magnéticos, pues es lo mismo, dependiendo de la frecuencia en la que estemos y lo que vayamos a medir, si es público general o
el entorno laboral, pues tendremos unos valores con los que comparamos los niveles que vayamos obteniendo. Una característica, una de las normas también importantes, que además ahora la directiva europea se dictó en 2013, el 26 de junio se publicó, pero ahora exige una transposición el día 1 de julio en todos los países europeos, entre otros España, pero bueno, con las condiciones que tenemos de no gobierno y bueno, está en duda que el día 1 de julio vayamos a tener una norma de trabajadores, pero bueno, la intención era tenerla. Y en esta norma, pues, supone novedoso que obliga, bueno, ante los niveles que se manejan en los entornos laborales, principalmente de personal militar y de personal médico relacionado con la obtención de imágenes por resonancia magnética, bueno, contempla, digamos, cierta relajación, cierta flexibilidad en estos dos sectores, en el establecimiento de la norma, pero también obliga a los empresarios a establecer medidas de evaluación y de reducción de riesgo, pero efectos a largo plazo, pero que es difícil, que no está claramente definido. Eso se supone que cada país depende, hay países más sensibles, con más preocupación relativa a esto, hay países que ya llevan con sus directivas hace mucho tiempo. La versión anterior, que fue de 2004, pero que se eliminó, esa, bueno, ya hay países en Italia, Suiza y tal, ya se basaron en ella y establecieron la suya propia. Y bueno, cada país tiene peculiaridades. Abarca sectores, pero en aquellos que están expuestos a ciertos niveles de riesgo, pues por ejemplo de la industria del acero o de instalaciones de radar. Y sobre las métricas, como dice, que para los empresarios deben establecer medidas de evaluación, pues realmente ahora mismo pues no hay un consenso sobre qué métricas son las qué parámetros digamos, médicos son los claramente evaluables por parte de un sistema de protección, por ejemplo, de riesgos laborales de alguna fábrica o de una empresa. Estas normativas, como he dicho, pues nos encontramos con las guías de 1998 del ICNIR, que se tradujo en la recomendación del 519 del 99 de la Comisión Europea y del Real Decreto 1066 español. Y ahora nos encontramos con, en el ámbito laboral, esta directiva que ya veremos a ver qué pasa. También nos encontramos, luego los propios equipos de comunicaciones también tienen la suya, y los equipos que utilizan radiofrecuencia para el funcionamiento, que no tienen por qué ser equipos de comunicaciones, también tienen la suya. Y un ejemplo específico son de los equipos electromédicos, que también se ven afectados por los campos electromagnéticos. Por ejemplo, las normas de equipos médicos que utilizan radiofrecuencia, pero no son equipos de comunicaciones. Por ejemplo, equipos médicos pues, para diatermia, para los bisturíes electrónicos, equipos de imagen de resonancia magnética, imagen de ultrasonido. Todo esto pues, también están regulados dependiendo de la frecuencia de utilización, dependiendo de las potencias. Por ejemplo, también equipos para técnicas de investigación para aceleración de análisis químicos, de tratamientos del cáncer, etc. Y otros, por ejemplo, que utiliza un dispositivo, estos son los botones de telealarma, que se llaman los dispositivos estos de alarma social, que son los que llevan las personas mayores que viven solas. Bueno, también está acogido a una normativa que en este caso es la de los dispositivos de alarma social recogidos en la Comisión Europea en el 2011. Y estos equipos son los que se instalan en las casas y también hay modelos basados en equipos de radiocomunicaciones, basados de banda ultra ancha, de banda de campo cercano, localización de bandas, redes de área local, inalámbricas. Bueno, digamos que todos los equipos principalmente están sujetos a normativa. ¿Qué nos encontramos actualmente en el medio ambiente? Pues nos encontramos en el ambiente de radiofrecuencia, que es lo que nos va a ocupar ahora, pues desde las bandas de radiodifusión, que serían los 88 MHz, aquí he manejado los 2 y pico, que son los de la Wi-Fi, pero ahora ya tenemos
Wi-Fi con sistemas de Wi-Fi en 5 GHz y bueno, otros sistemas por medio de 3 y pico también. Quiero decir que entre las bandas estas nos encontramos servicios y sistemas de comunicaciones de todo tipo. En general, ¿qué utilizamos para medirlos? Pues puede haber sistemas estáticos, generalmente que por medio de un analizador de espectro, que hace un barrido del espectro y obtiene pues, las señales que nos encontramos. Supone un sistema de las diferentes frecuencias, pues nos encontramos pues, aquí, cada pico que vemos aquí se corresponde con una frecuencia y con esto permite ver si los niveles recomendados pues, se superan o no se superan o qué condiciones tienen. Es un sistema que requiere, para vigilar el espectro, un sistema de un analizador de espectro que, bueno, la medida no es evidente y no es cómoda, que lleva ya cierta complicación. Otro sistema más sencillo pues son lo que se llaman dispositivos de dosímetros personales, se supone que son de protección para personas que tienen o trabajadores o se encuentran en ambientes con cierta densidad electromagnética y esto te permite, digamos, va recogiendo los datos, la información de las frecuencias a las que están midiendo y son cómodos, mucho más fáciles de utilizar y más cómodos, pues, por ejemplo, para levantamiento de mapas y ver niveles de radiaciones en diferentes localizaciones, que luego ya entraré un poco más de detalle. Se supone que son dispositivos portátiles, pero bueno, portátil relativo, un poco voluminoso. No es que pesará como 400 gramos, pero que no es cómodo para llevarlo constantemente. ¿Qué tenemos para radiaciones no ionizantes? Pues como he dicho, nos encontramos con la norma esta, que es la orden de desarrollo del Real Decreto, y el Real Decreto que es realmente lo que se aplica ahora en España, que es un procedimiento que ya lo explicaré más en detalle a continuación, en 3 fases. ¿Qué puede haber que podemos medir en banda ancha? Es decir, medir en toda la banda con una sonda y ver todo lo que hay en esa banda. Y por otra parte, la banda estrecha ya permite el análisis de cada una de las señales, de las frecuencias que se están evaluando, por medio del analizador de espectro, como he dicho antes, o del dosímetro. En banda ancha, pues son dispositivos, no sé, probablemente hayáis visto alguno, que son medidores de campo, permiten rango de frecuencias bastante elevado y la presentación del resultado, del valor obtenido, pues es cómoda. No hace falta más que con los 2 o 3 botones seleccionar un poco el servicio que se va a medir y da una lectura cómoda y fácil. Si ya queremos más detalle, pues en este caso, pues ya si queremos ver todos los servicios, una amplia gama de servicios, pues podemos ver, como he dicho antes, desde la FM, canales de televisión, canales de telefonía móvil en GSM, en UMTS, los teléfonos inalámbricos normalmente domésticos, también servicios de UMTS. En características en interiores, como ¿qué distingue? Pues existen numerosas fuentes en un interior, como puede ser un domicilio o un lugar cualquiera, este mismo. Pues en un domicilio, por ejemplo, nos podemos encontrar hornos de microondas que ya utilizan radiofrecuencia, contadores de luz, los que están instalando ahora, de contadores de luz, de gas, contadores inteligentes y los clásicos servicios de comunicaciones, de telefonía móvil, de radiodifusión sonora y televisión. Y suele ser característicos los sistemas de Wi-Fi, las 2 frecuencias que he dicho, o de DEC, que son los teléfonos inalámbricos. Estos funcionan normalmente, las características de la Wi-Fi son bandas que no son, es una banda de uso común que la puede utilizar cualquiera. Y las comunicaciones Wi-Fi, bueno, seguramente ya sabéis que se caracteriza porque no es una señal continua y la potencia que transmite depende de los receptores de todos los puntos de acceso que tengamos instalados, y esto se define como el factor útil de duty factor, que es la transmitida en función del tiempo. Esto, viéndolo espectralmente, pues vemos pues, las ráfagas en las que hay transmisión y en las que no la hay.
¿Qué quiere decir? Pues que dependiendo del factor de utilización, pues podemos obtener los niveles que nos encontramos de los dispositivos en un punto dado de una red. Se puede medir la potencia de los canales que encuentras, los dispositivos específicos también, porque también hace falta que haya funcionamiento en el momento en que está midiendo. Y bueno, con tipo de sistemas para acumular el tiempo de transmisión y también un adaptador inalámbrico. Las medidas con los teléfonos DEC, pues también se evalúan la estación base y la estación y el terminal, el auricular, pero también es necesario, digamos, cierta manipulación del sistema para buscar el canal disponible, para establecer la llamada y que la estación base esté continuamente comprobando los canales de recepción. Que este procedimiento implica que las emisiones, una serie de ellas que se detectan y se analizan, por ejemplo, y se obtiene una imagen en un analizador de espectros pues, de este tipo, en el que vemos pues, el marcador de los 1800 y pico megahercios, 1,8 gigahercios, que es el punto mayor de ese canal. En cuanto a los canales en los entornos exteriores, pues las fases previas nos encontramos, como he dicho, normalmente se establecen 3 fases de medida. La primera sería medir en cada emplazamiento e identificar los puntos que aparentemente haya radiantes, identificar las zonas que son de acceso público, existencia de lugares, residencias habituales a distancias cortas con antenas radiantes, también presencia de los edificios o de otros obstáculos que también, que aunque no sean elementos radiantes, sí producen efectos de reflexión, difracción, refracción o retransmisiones de señales, y luego consideración de lugares especialmente sensibles como son las escuelas, hospitales o parques. ¿Qué factores radioeléctricos? Pues identificamos, como digo, la señal radiada con sus características de transmisión, de polarización, potencia transmitida, la altura, la orientación, las dimensiones de los sistemas, presencia de otras fuentes de radiación en las proximidades y que supondría una aportación a la primera fuente de radiación de las siguientes, y luego todos los parámetros adicionales que pueden condicionar el resultado final. Como digo, ¿qué fase? Pues la primera en 3 fases. ¿Y de qué se trata? De validar los emplazamientos y garantizar la seguridad de esos emplazamientos pues, para las personas. Y luego ya una última fase, una fase más compleja, ¿no? La primera, obtener el nivel total de radiación en ese entorno, que puede ser con medidores de campo, digamos, o sondas isotrópicas, que es el menos preciso y también el más rápido, pero bueno, puede dar una primera fase orientativa y luego ya para obtener los niveles totales de radiación por medio de analizadores de espectros y otros receptores más sensibles. Cuando el nivel obtenido en la fase 1 supera la normativa, se procede a la fase 2. Si del primero no se han obtenido valores significativos, normalmente se pasa ahí la validación. Y ya por último la fase 3, que es más compleja. Esto, como he dicho, pues si la primera fase no ha dado valores significativos, pues se da por válido el emplazamiento. Si no, pues se pasa a la fase 2 y esa ya se da por válido con ciertas características. Y a la fase 3, dependiendo, bueno, como digo, según los resultados obtenidos. ¿Qué se obtiene en la fase 1? Pues en los campos totales, dependiendo de las ondas que se vayan a utilizar, se obtendrán unos valores. Se calculan las alturas de las ondas a las que se va a medir y de las medidas y de los elementos radiantes donde se encuentran. La normativa establece un promedio de 6 minutos y se evaluará su referencia con los valores de referencia establecidos por la norma. Como digo, pues eso, se elige la sonda adecuada, el sistema, se calibra el equipo, que eso es fundamental en cualquier caso. Si se identifica los lugares de mayor exposición, se mide durante 6 minutos y si hasta ahí no hay nada significativo, pues se da por válido y si no, pues ya se pasa a la fase segunda. En la fase segunda es más precisa porque ya se utilizan equipos más selectivos en frecuencia, como son los analizadores de espectros, y pueden utilizarse diferentes antenas más directivas y entonces ya se permite la localización de la posición
la localización y el origen de la señal de mayor nivel, y sus niveles se comparan con los niveles de referencia y se obtienen. Para obtener estos valores medidos también hay que tener en condición, aparte de tener un dispositivo selectivo en frecuencias, es importante calibrar el cable, la calibración de la antena y todos los parámetros relacionados con la instrumentación. Por último, ya la tercera fase, cuando la primera y la segunda han dado valores significativos, se pasa a la tercera, en los cuales ya se requiere más detalle en todas las fases. Necesita más calibraciones, se miden por separado los campos eléctrico, magnético y la densidad de potencia, y tiene, bueno, el campo total se compara con los niveles de referencia y con todas las componentes. En el caso de los sistemas de telefonía móvil, pues de las antenas de telefonía móvil, pues se identifica también el tráfico de los niveles de potencia transmitidos, también dependerán del tráfico en el momento, de los usuarios que haya, y en cada estación que tiene N transmisores, pues se utiliza con un canal de control, y el resto son los canales que producen tráfico de comunicaciones. Y también se aplica, como he dicho antes, las tres fases: si se obtiene un valor total de radiación sin especificar y se aporta el valor medio. También se identifica en la fase 2, ya hay que identificar cada canal. Y en la fase 3, aparte de la información más precisa, lo característica es el establecimiento de los recintos de seguridad y de protección alrededor de las antenas, de los equipos transmisores. En cuanto a la exposición humana, hasta aquí hemos visto lo que eran medidas de lo que son los sistemas de telecomunicaciones. Ahora ya en que nos encontramos, pues que en las zonas, en los entornos en los que están funcionando todo este tipo de sistemas, tanto en interiores como en exteriores, pues resulta que las personas también viven, y hay que llegar a un consenso de las condiciones de seguridad en las que se encuentran. Como ya sabemos, bueno, sabéis aquí, el cuerpo humano es un cuerpo intrínsecamente eléctrico, en el cual está formado por una serie de muchos sensores, en los que utilizan sensores al entorno eléctrico, a los campos, a los voltajes, a las potencias. La célula biológica es una célula en la que tienen importantes reacciones electroquímicas a través de su membrana, y de su membrana, y dependiendo de las concentraciones en los equilibrios iónicos entre el interior y el exterior, producen, bueno, ya sabéis de sobra, importantes efectos, y dependiendo de los campos electromagnéticos en los que nos encontramos, la energía será insuficiente para romper iónicos, pero puede ser suficiente para producir cambios en la morfología, en el metabolismo, la reproducción o duración de la vida celular. Por lo tanto, es importante, bueno, que sigan aquí con todos estos expertos que habéis visto en estos días, con esos estudios de los efectos sobre las células biológicas, los cuerpos biológicos, los seres, digamos, los cuerpos vivos. ¿Cómo se pueden evaluar estas condiciones? Pues, por supuesto, evaluaciones biológicas ya yo no las conozco, vamos, no es mi campo, pero sí son expertos, tenemos aquí expertos. Pero en cambio es útil hacer estudios de dosimetría en cuanto a la cantidad real recibida de una magnitud, que también depende de la absorción de la materia que se esté evaluando, de las características de permitividad y conductividad del cuerpo, de la materia o de la célula, o de las características del tejido biológico que esté evaluando, y del tiempo de exposición. En cuanto a, como he dicho, esto lo está reflejado en las normas del INMIR, y se evalúa un parámetro que es el parámetro del SAR, que es la Specific Absorption Rate, y esto deriva en consideraciones relacionadas con efectos nocivos para la salud. Se evalúan una serie de parámetros de inducción magnética, densidad de corriente, como he dicho antes.
Y estas características, como no es fácil medir, pues se proporcionan niveles de referencia para la evaluación de la exposición práctica. ¿Qué niveles de referencia? Pues se dan en términos de cantidades radiométricas como intensidad de campo magnético, que eso sí es posible medirlo. El cumplimiento de los niveles de referencia garantizará pues, los niveles de protección y bueno, y si se supera es obligatorio, sin embargo, cada vez es importante que observar el cumplimiento de la restricción básica pertinente para ver si es necesario establecer medidas de protección. Esta TAPSA, como he dicho, depende principalmente del material del tejido que se está evaluando y se define como la potencia absorbida por unidad de masa de tejido y se genera, se estudia promediada sobre el cuerpo entero o sobre una pequeña muestra de volumen, en la cual se tiene en cuenta la conductividad del tejido y la permitividad del tejido. Como he dicho, la normativa del NIR del año 98 proporciona estas restricciones y, bueno, para llegar a esto hay software, hay equipos de modelado computacional, también modelos humanos en 3 dimensiones, divididos en partes, en dimensiones, bueno, digamos en volúmenes, y que es un elemento y representa un valor de una cuadrícula de un volumen regular en 3 dimensiones, dependiendo de tejidos. Pues también vemos, y de tejidos, de complexión, hay de tipo, características físicas de las personas, pues hay estos modelos dependiendo de la altura, si son altos, si son bajos, si son más gruesos, si son más tejido graso, más tejido muscular y de sus huesos, etcétera. Todo esto indica que también es necesario conocer la localización, las posturas para la banda de frecuencia en que nos encontramos, en las cuales los tejidos biológicos tienen comportamientos diferentes. Para la banda, por ejemplo, de 2,4, que es la de los wifi, se observa la temperatura aumentar en el cuello, en la piel, en 1 gigahercio es mayor en la superficie, se suben las frecuencias, la penetración es más baja, para frecuencias de 65 megahercios se observa más absorción de energía en los tobillos por parte de tejidos que son tejidos más conductivos. En general, depende de la frecuencia que utilizamos, pues la penetración es mayor o menor y las características y los efectos se reflejan de una manera o de otra. Esto se refleja en valores vatios por kilogramo o vatios también de densidad de potencia en forma de vatios por superficie. Y los factores de seguridad se establecen para campos de efectos debidos a la exposición en condiciones adversas o niveles de actividad altos y la sensibilidad térmica más alta en ciertos grupos con condiciones en las cuales la tolerancia puede estar comprometida. Ya para medir estos parámetros de absorción específica hay diferentes equipos. Pues, por ejemplo, esto es una especie de escáner que consiste en una medida activa de unos sensores encima del cual se coloca el teléfono móvil, el dispositivo móvil y tiene los parámetros en la superficie y se presentan características eléctricas de los tejidos corporales y como digo, se estudian modelos diferentes para medir la relación de absorción específica por los teléfonos móviles, las tabletas, los portátiles. Según lo que vayamos a medir, pues la plataforma, digamos, pues tiene una forma de simulación de la cabeza o es de un dispositivo plano o para medir una portátil. También hay otros sistemas de medida que son sistemas robotizados. En este caso es un robot que va a posicionar, se introduce con una sonda, como veremos aquí adelante, tiene una sonda y digamos, simula el cuerpo o el tejido que vaya a medir con una serie de líquidos con unas características de permitividad y conductividad diferentes, dependiendo del tejido. Se coloca cerca en la proximidad el dispositivo que se va a medir, el móvil, y se ven, digamos, efectos del móvil sobre un sistema de simulación de tejidos o de materiales.
Se trata de que el dispositivo evaluar la unidad simular las condiciones de funcionamiento de una estación básica o de un teléfono y poner el sistema, digamos, a funcionamiento en modo real para que permita la evaluación de las condiciones de funcionamiento. Esto permite la evaluación pues, para sistemas móviles, pero también dispositivos Wi-Fi. Como he dicho antes, los sistemas de telealarma, estos de los botones de alarma domiciliaria. Y ya digo, es una especie de bañera en la que se introducen unos líquidos de unas características y se van midiendo punto por punto o se hace una retícula en la que se parametrizan los valores obtenidos. ¿Para qué hay otros dispositivos de medición? Pues también cada vez aparecen, al ser un tema de, digamos, cierta sensibilidad de la población, pues cada vez la población también está sensibilizada y exige más conocimiento y más evaluación de estos sistemas. Y por otro lado, como digo, pues hay cada vez más sistemas para medir este coeficiente de asociación específico de forma más compleja, por medio digamos, de fantomas, de simuladores del cuerpo entero, de partes del cuerpo, de cabeza, de efectos de las manos, que permiten una evaluación en condiciones reales de funcionamiento, de postura del portátil, de las tabletas, del teléfono móvil y sobre el efecto, digamos, del simulador humano, de sus manos o su cabeza y tal. Como digo, pues existen multitud de... Ya va habiendo muchos modelos que permiten una evaluación que se va ajustando bastante, se va afinando, digamos, la evaluación a las condiciones de funcionamiento real de los sistemas. Como ya terminando, los dispositivos, como he dicho, hay los dispositivos para medir las frecuencias de altas frecuencias, pues emplean, como he dicho, dispositivos, digamos, son portátiles o más o menos portátiles, que proporcionan como las bandas de comunicaciones, información en voltios metro, en vatios por metro cuadrado. Permite asociarlo a localización geográfica, por lo tanto permite medidas georreferenciadas y bueno, también tiene unas limitaciones que producen con ciertas incertidumbres como pueden ser el efecto sombra del cuerpo humano, porque ya que si es portátil y va asociado a colgado de un cinturón o próximo al cuerpo humano, resulta que el cuerpo humano también produce ciertas atenuaciones, como lo que se llama efecto sombra del cuerpo humano portador del dosímetro. Tiene unas características de sensibilidad que pueden ser bastante aceptables y que produce que el resultado es una información bastante interesante. Y aunque no distingue cada frecuencia, sí distingue un número razonable o bastante. Se pueden distinguir entre bastantes servicios de comunicaciones, pues las bandas entre 800 o 108 MHz, que son las de FM, algunos canales de televisión, también los enlaces ascendente y descendente de GSM, separados en bandas, y de los GSM de 900 y los de DCS de 1800, 1700, 1800, el DEC, los inalámbricos domiciliarios de 1800, el UMTS 1900 y 2100, y los Wi-Fi de 2400, y también permite la evaluación total de todas las contribuciones, como he dicho, el analizador de espectro permite unos análisis más selectivos de potencia y de frecuencia, que por otra parte exige más condiciones, otros detalles, pues por ejemplo de los niveles, el nivel medido por el dispositivo. Hay que tener en cuenta la atenuación del cable, el factor de la antena, y permite un nivel más selectivo, pero en cambio su funcionamiento es más incómodo y también más difícil de asociar, por ejemplo, a una localización. En cuanto a la atenuación, también depende de la frecuencia que se mide, de forma que, igual que los factores de antena, que es importante tenerlos. Estos medidores de campo, como he dicho antes, son bastante más sencillos. Lo único, la interpretación, pues da menos detalle de la interpretación. Está asociado, también se pueden asociar con GPS, con un módulo GPS para dar medidas georreferenciadas,
Esto, por ejemplo, las medidas en analizador de espectro supone un interesante o ya depende de la antena que utilicemos para su medida, se va a tener una más o menos información. Bueno, la información que se obtiene va a ser más o menos válida dependiendo de lo que queramos analizar. Esta antena, por ejemplo, esta que es una logarítmica periódica, pues tiene varios dipolos, son las antenas clásicas Yagi que hemos visto bastante, en el cual, bueno, hacen muy conformados y es una antena muy directiva con un diagrama, con un lóbulo muy marcado y todos los demás de las otras una dirección privilegiada y las demás muy atenuadas. Una de uso común es esta, que bueno, lo que se ve aquí en la funda es digamos una protección, pero está dentro llena, son dipolos puestos todos en una dirección y permite, como digo, un análisis muy directivo. Por otro lado, tenemos otro tipo de antenas, que son las bicónicas, que tienen esta pinta, este aspecto, son 2 conos, y su diagrama de radiación es de forma de un toroide, y también permite, bueno, tiene otras características y dependiendo de la evaluación que se quiera hacer, es mejor o se obtiene unos diagramas u otros y se pueden evaluar unas características mejor o peor. Y bueno, como conclusión, pues decir que es interesante la evaluación local de las condiciones de exposición de las personas en aplicaciones que utilizan, como digo, tanto en condiciones interiores como exteriores, y es interesante la evaluación del entorno. Suele ser es interesante previamente a la instalación de los equipos de comunicaciones y una vez instalada la aplicación, es decir, antes del despliegue de la infraestructura hacer una medida y luego, después ya con la infraestructura instalada, volver a repetir en las mismas condiciones y ver realmente el efecto que se ha producido con, digamos, el efecto de esa instalación que se ha hecho. Porque hay veces que se dan los casos de que, bueno, que se cree que la aportación va a proceder de una infraestructura o por ejemplo, de una red de wifi, pero realmente es que cerca hay otros equipos de comunicaciones que tienen una aportación mucho mayor. Y bueno, todo eso es interesante, como digo, la evaluación tanto en interior como en exterior y las condiciones de más o menos proximidad, como he dicho, de campos más o menos más lejanos o menos lejanos. Y bueno, toda esta evaluación de los campos electromagnéticos supone en los diferentes ambientes, asegura que las condiciones de protección se mantengan y que, por otra parte, también los equipos de comunicaciones que se están utilizando también funcionan adecuadamente. ¿Qué quiere el propósito? En el propósito del campo de acción de la norma del ICNIR del 98 decía que, aunque se respeten las recomendaciones, puede no necesariamente eliminarse el riesgo de interferencias, por ejemplo, con dispositivos médicos, con prótesis metálicas, marcapasos y tal. Y también la recomendación europea dice que la observancia de las restricciones y niveles de referencia pues puede no impedir necesariamente que se produzcan problemas, como insiste en el problema de interferencias o de otros efectos sobre productos sanitarios, sobre efectos que no sean los claramente definidos y bueno, los más conocidos. Y esto es todo. Muchas gracias.